Bueno, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente retomando el programa Hablemos de Política con nuestros invitados. Estamos con Pepe Castillo, estamos con Jimmy Romero, Roberto Gómez Sánchez, con Ángel Neira Golcochea y con Facundo Roberto Ramírez Bravo. Estamos justamente en un momento candente porque estamos hablando sobre la gobernanza y los beneficios para los países en vía de desarrollo, en este caso en Perú. Pero Jimmy Romero estaba hablándonos un tema muy importante y que por la pausa se interrumpió. Jimmy, adelante para que complementes lo que estabas diciendo. Gracias, Ricardo. Volviendo al tema, puse como ejemplo la Municipalidad de San Marcos, que conozco, es el caso que conozco personalmente, y ese es un claro ejemplo de desgobierno total, ¿no? Si bien es cierto, podemos luego polemizar acerca de si los presupuestos regionales o locales son o dejan de ser una falacia, lo que para tener una buena gobernanza en el campo minero, en energía y minas, tenemos que tener claras las reglas de juego y esto es eh, sometiéndonos a la actual Carta Magna. Los contratos que se firman con entidades, con inversores extranjeros se convierten en contratos ley. No vamos a discutir esto, que sean contratos ley o no sean, no es efecto de discusión ahora mismo. Pero si es un contrato que luego se va a convertir en una ley, tengo que tener muy claro yo como gobernante del país qué voy a firmar como contrato. Si el contrato que voy a firmar es lesivo para los intereses de mi nación, se va a convertir en ley. Si el contrato que voy a firmar es un contrato beneficioso para mi nación, también se va a convertir en un contrato ley. Entonces, lo que necesito como gobernanza es dejarle claro al inversor minero cuáles son las necesidades, no solamente económicas de la región donde se va a explotar, sino las exigencias ambientales de protección del medio ambiente para mitigar los daños que irremediablemente siempre ocurren en todo tipo de minería. Pensar que el Perú puede dejar la minería a cambio de otra actividad económica es casi un imposible porque no hay en el momento en Perú una actividad económica que supere ni de cerca la minería. En la minería es el primer negocio que hay en el Perú, seguido de la pesca, pero a mucha distancia, y luego en mucha distancia está ahora la agroexportación y los servicios. Los ingresos por canon minero y por impuestos a la minería en Perú, son lo que salva al Perú. O sea, no tenemos ahora mismo alternativa. Lo que deberíamos de hacer como una buena gobernanza es darle mayor valor añadido a todo lo que se extrae, porque extraemos piedras, se las llevan fuera y luego nos venden productos que los podríamos fabricar aquí, porque no le damos valor añadido. Ese efecto de gobernanza podría transformar el Perú y podríamos tener una minería no solamente responsable, sino además mucho más beneficiosa para toda la nación. Quería comentar eso, gracias. Ok, ok, Jimmy, excelente comentario. Muchas gracias por tu aporte. Pasamos inmediatamente con Roberto Gómez Sánchez. Adelante, Roberto. ¿En qué podrías tú aplicar la gobernanza de nuestro país para que pueda ser beneficioso y a su vez también nuestros conciudadanos puedan avanzar y desarrollarse mejor? Adelante, Roberto. ¿Por dónde comenzar? ¿No? Ese es el eterno problema. ¿El huevo o la gallina? ¿Quién nació primero? ¿No? Y hasta ahora nadie se pone de acuerdo. Y eso es lo que sucede con la gobernanza, ¿no? ¿Por dónde empezar? Porque, o sea, no se puede empezar por todo. Hay que elegir. Y Un área, aquí, no, un área, toquemos un área que tú creas. sí, sí, a eso voy, justamente a eso voy. Y esto es como una mesa de billar, ¿no? En la mesa de billar, yo tengo solo una pelota blanca que tengo que golpear de tal forma que las vías puedan ingresar a las buchacas la mayor cantidad en el primer golpe. Pero tengo que definir dónde debo golpear. Y tengo que darle un gol, definir la calidad del golpe, en qué parte de la pelota blanca voy a golpearle, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, al centro. Y cuál es en todo caso ese golpe exacto para poder hacer gobernanza, por donde debe partir la gobernanza, tiene que hacer por la educación. Y es que la educación va a tener un efecto en todos, ¿no? Va a tener un efecto porque la educación va a llegar
a que las personas conozcan su país, puedan tener valores, ¿no? Algo que muy poco solamente se habla para ciertas cosas cuando hay matanzas y cosas por el estilo. Y después se olvidan de la palabra valores, ¿no? Desarrollar hábitos en las personas, ¿no? De que puedan tener sueños, que puedan tener propósitos personales, que puedan tener una visión. Y la gobernanza tiene que trabajar en ese punto de la educación y pueda decidir, por ejemplo, qué es lo que tenemos que darle hoy a los estudiantes, desde la básica, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, de los institutos, por dónde debe estar eso. Y aquí está la parte política que funciona sus pensamientos políticos, adaptan las currículas y cambian y cada año cambian y porque ya entra un nuevo ministro y cambia, no sé cuántos ministros ya lleva Dina ahora, creo que en el tipo de Castillo no sé cuántos ministros subieron, y no hay un poder de decisión, porque todos son cortoplacistas, ¿no? Todos son cortoplacistas, y las decisiones son simplemente para apagar incendios, porque suben para apagar incendios. Y eso lleva a que las ejecuciones de lo que se pueda planear, de lo que se pueda decidir, no se den adecuadamente. Se te quedan en el camino y las personas están teniendo miedo de tomar decisiones y por eso no usan presupuesto, porque después los demandan y así otro tipo de cosas, ¿no? La ejecución queda en el aire. Y por otro lado, no se evalúa adecuadamente, ¿no? Fotografías, y ya piensan que con eso se ha evaluado. Creo que la gobernanza debe empezar por la educación. Creo que ahí va a empezar los cambios y eso va a empujar todo. Va a empujar a la salud porque la persona, no es que creamos más postas médicas, sino que parte de la educación es enseñarle a que se cuide, que se alimente adecuadamente, que haga ejercicio, que etcétera y etcétera. Y la seguridad también, porque va a tener valores y entonces no va a robar, no va a hacer cosas que dañen a terceras personas. Y eso va a significar que también que él pueda decidir en crear y desarrollar nuevos negocios y pueda crear nuevas cosas y que las piedras que exporte el Perú las pueda él transformar. Creo que todavía no hay un consenso sobre eso, de que la educación es el pilar de todo esto, ¿no? Todos lo ven como decía una profesora de coaching que tuve hace mucho tiempo, decía, depende del lado de la llanura donde estés, era una argentina, dice, tú miras el panorama, ¿no? Y cada uno lo mira desde mi concepción política, desde mi formación, desde mis aprendizajes, desde mi gusto, de lo que sea, pero somos muy estrechos en eso, ¿no? Creo que por ahí debe empezar. Perfecto, perfecto, Roberto. Gracias por tu aporte, hermano. Efectivamente, la educación es lo más importante que se puede tener en una civilización, ¿no? Bueno, continuamos con Pepe Castillo. Adelante, Pepe. En algún área, en algún área que tú observes focalmente, desde tu punto de vista, en aplicar la gobernanza y que tú ves que no se está aplicando y que los beneficios también que podríamos tener aplicando esa gobernanza en ese área que tú vas a elegir. Adelante, Pepe. Bien, gracias Ricardo, gracias. Como gestor público y gobernanza, soy magíster en gestión pública y gobernanza. Yo veo el bosque, ¿no? Yo veo todo el bosque, más que el árbol, ¿no? Y me interesa la educación particularmente, pero considero y coincido también con Jimmy, con que somos un país minero, y sin minería no somos nada. Es igual que Chile. Chile es minero también. Y sin minería tampoco Chile no sería lo que es. La diferencia es qué enseña Chile y qué enseña Perú. Cómo maneja sus recursos mineros Chile y cómo los maneja Perú. La alianza pública-privada de repente funciona mejor en Chile que en el Perú. En el Perú estamos entregando sin valor agregado nuestras materias primas, estamos entregando al 100%, ¿no? En los contratos ley y no estamos trabajando muy bien la alianza pública-privada, ¿no? Como lo hace Bolivia, por ejemplo, ¿no? 80% para mí y 20% para ti, ¿no? Sin que se molesten, ¿no? Entonces, tienen trabajo la empresa privada y tiene utilidades el país. Y nos permite pagar la deuda externa y nos permite duplicar la remuneración mínima vital, invertir en capital intelectual, en educación. Entonces,
hablar de gobernanza es mirar, creo yo, el bosque. Entonces habría que, porque sin dinero, sin minería, no hay plata. Y sin dinero no hay educación. Y si no hay educación, no hay investigación y desarrollo, porque lo que hay que saber es qué se va a enseñar, aparte de los valores éticos y morales. Los valores éticos y morales se enseñan en la universidad, se enseñan en el colegio, en la escuelita, en primaria, en transición, en todos los ámbitos educativos. Pero también tenemos que crear un ambiente, un contexto para que esos valores puedan desarrollarse. Entonces, porque es muy fácil, ¿no? Darle valores al niño, al joven, pero encuentra pues un ambiente muy hostil, ¿no? De 10, creo que 5 o 6 de repente van por el buen camino y 4 se nos pierden. O de repente es al contrario. Entonces, habría que crear ese ambiente, ¿no? Ese ambiente idóneo para poder hacer germinar esos valores, ¿no? Éticos y morales, ¿no? Y eso va por el respeto a la persona humana. Y ahí coincido con Ángel cuando habla de asociatividad. Yo soy muy consciente de que la empresa social es importantísima para poder desarrollar la gobernanza, porque eso permite incluir a la gran mayoría de personas, ¿no? Sobre todo la población económicamente activa, que es el 80% que está informal, que yo no sé por qué no la formaliza. Empezar a formalizarla es el compromiso del buen gobierno, del buen vivir. Si no lo quieren hacer es porque no es que no sepan cómo hacerlo, sino que no les interesa desarrollar esas políticas. Entonces, por eso es que nos convocamos los que conocemos, porque cada uno va a saber qué hacer en su diferente sector. De repente Jimmy maneja muy bien la minería, Roberto podría ser de gran ayuda en la educación, Ángel en crear empresas de la empresa social. Y a las finales todos apoyamos a todos, porque yo conozco mucho de empresa social, no conozco de minería, pero puedo ayudar en algo a Jimmy a poder resolver el problema del presupuesto minero para que no se devuelva, entre comillas. Le puedo ayudar a Roberto Gómez, ¿qué me gustaría, en qué se puede investigar? Ángel, estamos caminando proyectos agroexportación en asociatividad. Perfecto. Roberto, impulsa esto en educación porque necesitamos técnicos en esto. Necesitamos técnicos para mejorar una semilla, mejorar un cultivo, mejorar el café. ¿Cómo aplicar la estandarización internacional? Por favor, Roberto, ármame esos paquetes. Necesito técnicos. Jimmy, por favor, pásame esos $1.000, esos 1.000 millones de dólares, pásame siquiera un parcito, porque necesitamos darle a estos agricultores que están en Ancash, están desarrollando el proyecto qué sé yo, ¿no? Un proyecto de asociatividad, ¿no? Que va a ser la semilla para que de ahí de esos 10.000, 20.000 puedan ser 1 millón de productores de repente de algún alimento de alto nivel proteínico para abastecer el consumo interno nacional y también lo que sobra, ¿no? Manufacturarlo y enviarlo al extranjero a través de un programa de asociatividad monitoreado por el Estado, por el Departamento de Economía Social. No lo estoy inventando yo, así funcionan los países. Lo que estoy hablando yo es que así funcionan los países. Pero ¿quién desarrolla esos proyectos? ¿Quién elabora esos proyectos? ¿Quién los elabora? Porque elaborar un proyecto es lo que cuesta. Es como que tuvieras un terreno llano y tú le dices, señor del banco, préstame $40.000 para poder empezar a construir, nadie te presta ni un sol. Pero si tú lo tienes construido, entonces vienen los bancos y te ruegan, ¿no? Y te dicen, ya, yo te presto. Así es un proyecto de desarrollo agroindustrial o agroexportador. Cuando tú no tienes nada, nadie te da nada. Tienes solamente tus hectáreas ahí, no estás asociado, nadie te da nada. Por eso es que es la función del Estado, ¿no? Darle a esos bebés empresariales que van a nacer, ayudarlos a crecer, a nacer,
a gatear, a caminar, a correr y dejarlos solos. Perfecto, Ya, perfecto, ahí me Pepe. quedo, para no abusar del tiempo. Gracias, gracias, Pepe. No, siempre bien importante tus comentarios y tus aportes, Pepe. Pepe Presidente, Pepe Presidente. Ese Pepito. No, es un equipo de trabajo, hermano, es un Ah, equipo de no, sí, trabajo, por es un supuesto. equipo de No, David, es trabajo. que hace un rato te digo que te he sentido Los outsiders, ya sabemos dónde estamos con tanto outsider, no, pero te he sentido como un con buen tanto líder. líder de esos que Claro. nacen, aparecen, se van a la cárcel y desaparecen. Ok, David. La diró, Ahora le cedemos la palabra a nuestro querido Ángel Neira Goicoechea, pero sin antes, un ratito, dame un minuto, Angelito, presentarles a Jorge Manrique Cienfuegos, que está con nosotros, que él es del equipo de Universal TV Digital de Hablemos de Política. Justamente él está conduciendo últimamente el programa Hablemos de Política. Y quería tu saludo, solamente cortito tu saludo y para conocerte, Jorge, y luego le pasamos la palabra a Angelito para tocar el tema, posteriormente para recibir también tus comentarios acerca de la gobernanza y los beneficios en los países en vía de desarrollo y en este caso del Perú. Adelante, Jorge. Tu micro, por favor, para escuchar. Tu micro. Ok, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Es Tu audio, Jorge, un, tu audio. Ahí estamos, ya estamos bien, estamos bien. sí, sí, es un honor estar por acá para Oh, escuchar los comentarios, las propuestas que están haciendo en relación a la posibilidad de ser gobierno. Escucho a José Castillo hablando como ministro o como primer ministro de un gobierno utópico, tal vez en un país tan necesitado de líderes políticos, ¿no? Entonces, me interesan mucho los temas de política que están ligados con la economía y es muy importante saber en qué camino y por qué sendero estamos concurriendo para identificar no tanto las soluciones, sino la problemática. Y me interesa mucho la naturaleza del país, en qué país vivimos y qué país se quiere liderar. Hasta ahí nomás llego. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias, hermano. Adelante, Ángel, con el mismo tema. Toca un área que tú realmente, seguramente, todos estos tiempos que tú ejerces la política, te gustaría que el país tenga el gobierno tenga una gobernanza y que los conciudadanos pues se beneficiarían y por ende el país en su conjunto. Adelante, Ángel. Bien, gracias, gracias. Sí, yo voy a tocar un área que en realidad no hay ningún área que esté aislada. Todos están relacionados de algún modo, ¿no? Tanto en la política, en lo económico, en la infraestructura, etcétera, ¿no? El área que me interesa y que está relacionado con todo lo que estamos hablando es el área industrial, el sector industrial, o sea, el sector secundario, el de valor agregado, ¿no es cierto? En el Perú el 5%, casi menos del 5% representa lo que es la economía primaria, o sea, agricultura, minería y pesca, ¿no es cierto? Y la secundaria, el 1% de toda la manufactura es gran empresa y mediana, y el 99% es pequeña y microempresa. Ese es el espectro real que existe acá. Contribuyen grandes empleos, pero precarios. Su economía es precaria, pero hay un flujo de dinero inmenso. Castillo se preguntaba por qué no formaliza. Obvio, pero no formalizar, porque yo como congresista le pedí a la SBS que me dé el porqué de las tasas de intereses, porque era un tema bien, no se podía tocar pues, ese tema hablan del mercado, de la oferta y la demanda, pero me dio un cuadro así ya establecido como estandarizado. La persona natural son de alto riesgo, la micro también son de alto riesgo. La persona natural tiene tasa de interés de entre 70 hasta 120, 150%. La pequeña la tenemos de 46 a 90%, la micro, y la pequeña comienzan a bajar 26 y las grandes tienen pues corporativas de 4, 6%. Entonces, cuando hablamos de industrialización, esta nueva ley que están sacando, nueva ley de industria, ¿no? Para mí son
mercantilista, buscando que le ayuden, porque son incompetentes, o sea, no son capaces, digamos, de enfrentarse al mercado, ¿no es cierto?, de ser innovadores, pero quieren que el Estado le dé una ayuda. ¿Por qué critico yo esa ley de una industria? Porque parte mal, no puede haber industria cuando los factores de la producción son los más caros. El crédito, el capital, es carísimo. Entonces, ¿cómo vas a hacer industria, vas a dar valor agregado cuando quieres comprar tecnología? Porque hoy día la productividad depende más de la tecnología que, ¿no? Antes el 80% dependía de la mano de obra calificada, nació Senati, Concité, un montón de industrias. Ahora no, ahora es el 20%, ahora la mano de obra depende más, el 80% de la tecnología y 20% de la mano de obra. Y le voy a decir, acá hay un ejemplo, un estudio de la OCDE. Hace 200 años en Estados Unidos, la PEA significaba el 86% nacional, la mano de obra, la PEA, la población económica, en agricultura. El 80% de toda la PEA, el 86% era agricultura, industria era 2%. ¿Qué tipo de industria había hace 200 años? El que fabrica los corrajes, los herrajes, la herradería, todo ese tema, era industria. Después de 200 años, la PEA de 86% a 2%. La PEA en agricultura es el 2%. Tecnología, que en ese tiempo era de 0.6% hace 200 años, ahora ocupa la PEA ocupado en la industria de los TIC. Y la industria y los servicios ondulan ahí, porque articulan, ¿no es cierto? Articulan, dan valor agregado y generan mucho servicio, mucha terciaria. Y a eso no se quiere formalizar, porque el sistema financiero, los usuarios le conviene que exista más información para que haya más necesidad de dinero a altas tasas de interés, grandes usurreros. Entonces, porque como decía Pepe, la formalización depende de la autoridad de un Estado. Es el que da primer paso, que pone los términos, las condiciones, ordena el territorio, ordena la economía y pone las condiciones y genera inversión en función a donde quieren ir. Entonces, si nosotros, entonces, en la gobernanza, hablando, ¿qué nos beneficiaría? Pero lo malo es que en un Estado, ¿quién es el que lidera la gobernanza? El que tiene el poder, o sea, el que gana las elecciones, el que se vuelve autoridad, ¿no es cierto? Ahí está el problema raíz, que los partidos políticos no forman cuadros, no tienen visión, no son estadistas, no tienen una visión de Estado, simplemente son cabezas de ánfora que quieren, y la gran mayoría de regionales y alcaldes son corruptos. Yo como congresista los he demostrado, y es verdad. Los alcaldes vienen a ofrecer a los congresistas 5% para que se muevan una obra en el Ministerio de Economía. Es verdad. ¿No es cierto? Eso lo dijo Kenji. Entonces, eso se sabe. Entonces, eso es terrible. O sea, si tenemos la política, o sea, la gobernanza primero tenemos que reconstruir la economía, la política y la moral. La educación es el mejor instrumento. Corea, que nos salió adelante, un propósito: industrialización y educación, y punto. A eso se dedicó Japón, todos los países, Singapur, todos han hecho lo mismo. En cambio, nosotros lo que hacemos, estamos discutiendo sobre el tema de género, de que si tienen que entrar los dos, tienen que entrar al mismo baño. Tonterías nos están metiendo, ¿no es cierto? O sea, entonces yo considero que a mí la causa raíz de lo que no haya gobernabilidad, gobernanza o estemos en crisis son los partidos políticos. Porque mira, en estos últimos años, Ricardo, los dueños del partido venden a un candidato y el Congreso está lleno de puros invitados. Se dividen, se fraccionan. Entonces, ¿qué gobernanza podemos hablar? ¿Qué equilibrio de poderes cuando acá es un equilibrio de chantaje? ¿Quién tiene mejor información para chantajearte y cedas ante mis pretensiones? Esa es la gran realidad. Entonces, hay que decir, hay que señalarlo, porque si no lo hacemos, también somos cómplices, pues, ¿no? Entonces, yo creo que con esto termino. En el sector industrial no puede haber gobernanza, porque la gobernanza tiene que equilibrar los factores de la producción. No puede haber industria si no hay ordenamiento territorial.
¿no es cierto? El 98% de las industrias están en el casco urbano. Y eso es absurdo ya, ambientalmente ya es absurdo ya. O sea, no va, la OCDE les ha dicho que no va a permitir que ni una industria que esté en el casco urbano produzca o sea aceptado las certificaciones que ellos reclaman. Estamos mal, o sea, pero no, ellos están sacando su industria. ¿Para qué? Todo decir, ¿cuánto termino? ¿Para qué? Lo que quiere la Sociedad Nacional de Industria, hay que decirlo claramente, quiere una agencia como Prompime para que ellos, los cerebritos, sean el director ejecutivo y comiencen a traficar influencia en ese entonces. Y quieren administrar un fondo así como Reactiva, Fogapi, ellos administren para poner un sobrecosto al capital, porque un certificado de garantía es un sobrecosto sobre el que el banco te va a prestar. Entonces, eso hay que denunciarlo porque somos políticos, porque eso atenta a la sociedad, eso no es moral ese tema, por eso, por eso que no hay gobernabilidad, porque hay un grupito de interés que quiere mover un sector cuando no representa, ¿no? No representa. Ok, gracias. Gracias, Ángel. Efectivamente, has tocado un punto, pero muy álgido y te has ido a la médula, diría yo, de la problemática, la causa en sí, porque la no gobernanza es un efecto, pero hay una causa, el por qué. En este caso te has ido a los partidos políticos. Efectivamente, yo no sé, entre comillas, partidos políticos, porque no sé si serán partidos políticos o no. Para mí, sinceramente, no los veo por ningún lado que sean partidos políticos. Los veo como unos clubes de aficionados a la política y de repente con una mala intención de ganar o lucrarse cada día más, ¿no? Y reunir un montón de gente, seguidores o carneros ahí de repente, disculpen la palabra, pero que seguidores de ellos y simplemente para poder coludirse a la corrupción, a lo que estamos hartos. Justamente se está propiciando una marcha el 30 de noviembre a las 5 de la tarde, ¿no? Pero justamente ya hablaremos después sobre ese tema, pero sin embargo, ¿por qué? Porque ya como se dice en la marcha, ya basta, ya estamos hartos, hartos estamos de todo. Todos estamos hartos. Y esta reunión se ha propiciado por esto. Pero eso va a venir después. Eso va a venir después porque cada uno va a tener su espacio de qué está harto del país y qué cosa propone para justamente solucionar esa parte que está harto o esa parte que se dice ya basta, ¿no? Porque realmente yo también voy a entrar ahí porque realmente yo también soy peruano y también ya estoy cansado también como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a cederle la palabra a Jorge Manrique Cienfuegos para el mismo tema, justamente que toque un área, ¿no? No tan extenso, pero toque un área para poder expresarse y decirnos en qué no se está aplicando la gobernanza en nuestro país, ¿no? Y que nos dé una solución y nos diga si se aplicara la gobernanza, cómo se beneficiaría el país y los conciudadanos, los peruanos en general. Adelante, Jorge. Tu micro, por favor. Jorge, tu micro. Bueno, esta es una tarea que nos ha dado Ricardo muy complicada, ¿no? Enfocarse en un área muy concreta en la cual se aplicaría la gobernanza nos indica seleccionar un sector, ¿no? Algunos han trabajado la parte de educación como un eje central, otros los recursos naturales e industriales como la minería, y también hemos visto que el sector industrial ha sido abordado por Ángel Neira, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo de que la gobernanza se aplica en todos los niveles, en todos los sectores que se han mencionado, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo a tener una percepción, como alguien mencionó, para mirar el árbol y no el bosque y no los árboles, que en buen cristiano significa tener una visión holística, multidimensional, una visión global. Eso en términos de educativos, como sabe muy bien Roberto Gómez, trabaja en el campo en cierto modo, de la ingeniería de sistemas, pero en general en lo que se llaman los sistemas complejos. Entonces, cuando hablamos de sistemas complejos, estamos hablando exactamente de qué manera podemos identificar
¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del control, de la retroalimentación o de la manera como se alimenta el sistema, cómo se está gobernando, por ejemplo, el país, ¿no? Si lo vemos en el campo político y social, económico también, ¿no? Entonces ahí vemos que la parte medular de la gobernanza está en el gobierno y está también en la parte de lo que se llaman los poderes del Estado, ¿no? El poder político, el poder electoral, el poder militar también, ¿cierto? Para saber exactamente de qué manera y hacia dónde se dirige nuestro país. Entonces, plantear en ese terreno las soluciones creo que todavía no es procedente. Más bien, el trabajo principal, como alguien dijo, consistiría en buscar cuál es la naturaleza y los problemas principales que tiene nuestro país. Algunos dirán que los problemas son conocidos, y yo digo que todavía falta identificarlos. Entonces, yo arrancaría, por ejemplo, por identificar la naturaleza de país que somos. ¿Qué tipo de país somos? ¿Somos un país adelantado, un país desarrollado? No. Somos un país que llaman en transición emergente, un país en vía de desarrollo, en vía de desarrollo para ver la naturaleza. Tampoco, porque, por ejemplo, tenemos la experiencia de los países asiáticos, ¿no? China, Tailandia, Singapur, etcétera. Y Asia, pues, ha aprendido la lección. Pero ¿qué tipo de lección ha aprendido, aparte de aplicar la gobernanza, organizando un Estado muy fuerte, por un lado, y por otro, incorporando todo el desarrollo tecnológico que tiene el capitalismo a nivel mundial? Está la cultura asiática, eso nos olvidamos, ¿no? O sea, la cultura asiática no es decir que los chinitos tienen otra manera de pensar, sino mencionar de que ellos, por ejemplo, manejan lo que se llaman los sistemas complejos. O sea, si ustedes agarran a cualquier chinito y le preguntan cómo piensa que funcionan las cosas, él no tiene el conocimiento analítico como lo tenemos los occidentales. Ellos manejan el pensamiento complejo, la complejidad, y lo miran de otra manera. Entonces, por ahí habría que ubicar en el terreno cultural qué tipo de país somos para decir que somos un país atrasado. Y entonces diríamos que para poder enfrentar los problemas educativos, por ejemplo, no es simplemente cambiar la currícula, cambiar el sistema universitario, modificar, no, porque lo primero que se tendría que hacer es cómo formamos un nuevo hombre peruano, por ejemplo. ¿Qué podríamos, en dónde podríamos tratar de enfrentar, por ejemplo, el problema de la pobreza? Y ya Jorge, tenemos un campo específico, ¿no? Jorge, Ricardo. Jorge, Sí, Ricardo. un minutito. ¿Qué les parece si vamos a la última pausa? Porque viene un tema muy interesante que ya les explico cuando entremos en esta segunda. Una, No, Ricardo, no queda tiempo. me dejas que Después, no, termine la no, idea. después, después de la pausa, ¿ya? Ok, Ok, porque yo después de la quería pausa. Sí, redondear sí, la no, no, idea. vas a redondear, no te preocupes, después de la pausa, ¿ya? Un Ok, minuto y volvemos. ¿No? muy bien.